Vamos a leer la epístola del Evangelio. Domingo quinto después de Pentecostés. Epístola tomada del apóstol San Pedro, de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 15. Carísimos, seguid unidos en la oración, sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. No volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Bendecid por el contrario, porque a esto sois llamados, a fin de que poseáis en herencia la bendición. Pues el que quiere amar la vida y vivir días dichosos, refrene su lengua del mal y sus labios de las palabras engañosas. Huya del mal y obre el bien, busque la paz y sígala, porque Dios tiene sus ojos sobre los justos, y está pronto a oír sus súplicas. Pero mira con enojo a los que obran mal. ¿Y quién habrá que os pueda hacer daño si os empleáis en hacer el bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. No temáis nada de vuestros enemigos, ni perdáis la paz, mas santificad a nuestro Señor Jesucristo en vuestros corazones. De pie. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es más cumplida que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los mayores: no matarás, y a quien mate merecido juicio. Pero yo os digo aún más: quien se encoleriza con su hermano merecerá juicio, y el que le dice raca merecerá juicio del Sanedrín. Quien le llame fatuo merece la gehenna del fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después volverás a presentar tu ofrenda. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomen asiento. Celebramos por gracia de Dios, como dijimos, en esta capilla de Nuestra Señora de Luján, la misa que corresponde al domingo quinto, después de la fiesta de Pentecostés. Quiero anunciarles, así como en su momento les anuncié, de la presencia de las sagradas reliquias de algunos mártires y de algunos santos en este altar, a quienes nos podemos encomendar cada día, puesto que estamos bajo su protección. Si bien sabemos que no hay una jurisdicción directa por parte del sacerdote, un servidor que atiende aquí, sí de alguna manera nuestro Señor bendice a través de este altar a todas las familias que asisten a este lugar. Se ha ingresado en el altar, gracias a Dios, se compraron ayer, se bendijeron hoy en la mañana, la imagen de San Pantaleón, el patrono de los médicos, y la imagen de Nuestra Señora de Itatí, que están en el altar. Si bien de alguna manera, pequeñas, lógicamente son imágenes representativas que ejercerán su patrocinio a través de la gracia de Dios en las almas de nosotros,
según le abramos la puerta, lógicamente, y dejemos entrar esa gracia de nuestro Señor a través de ellos. En el introito de la misa de hoy, bueno, disculpen, antes estoy un poco afónico, quise de alguna manera predicar igual, que Dios me dé su gracia, porque San Pablo en una de sus epístolas dice, predica a tiempo y a destiempo, ¿sí? Y esto pienso que se aplica no solamente a los tiempos buenos y a los tiempos malos, como en aquellos momentos en los que los santos, al no ser escuchados, predicaron como un San Antonio al mar y los peces los escucharon, o como un San Francisco a algunos animales y los animales los escucharon porque los hombres no querían. Así también se aplica ahora darle gracias a Dios en la bonanza y en la desventura, en la enfermedad y en la sanidad del cuerpo, porque como dice San Ignacio, en cada momento de nuestra vida, independientemente de cuál sea, debemos nosotros glorificar a ese Dios que llevamos dentro, a la Santísima Trinidad que habita en nuestras almas, y como dice San Bernardo, no podemos hacernos nosotros los delicados delante de un rey que está coronado de espinas. En el introito de la misa, comienza la misa de hoy diciendo así: escucha mi voz que te llama, Señor, tú eres mi ayudador, no me abandones ni me desprecies, oh Dios de mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién habré de temer? La misa de hoy, así como la epístola del día del santo de ayer, están llenas del espíritu de caridad. Sabemos que hay una epístola especial de San Pablo, en la cual enumera todo lo que es la caridad, que la podemos nosotros repasar, pero aquí específicamente toda la liturgia está llena del espíritu de caridad. Y para poder hablar de caridad, como decimos siempre, la caridad empieza por casa, tenemos nosotros que saber qué es la caridad. Bien, la caridad no es solamente lo que yo pueda hacer de bien a nuestros semejantes. La caridad es mucho más que eso. La caridad, como dice San Juan, Dios es caridad. En su epístola dice, refiriéndose al amor, habla de caridad, no de amor. ¿Por qué? Porque la caridad es sobrenatural. El amor lo tenemos nosotros compartido en el cuerpo y en el alma. La caridad se infunde en el alma en el momento del bautismo y opera a través de las potencias del alma en nuestro cuerpo, ejerciéndolo así. Bien, entonces, ¿qué es la caridad? Según el Catecismo Católico, que se supone que sabemos lógicamente, y si no lo repasamos, es la virtud sobrenatural que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces, a Dios, lo de Dios, a los hombres, lo de los hombres, como dijo nuestro Señor cuando le pedían cuenta de si deberían aquellos fariseos y judíos de la época dar el tributo, digamos, al César, ¿no? Los impuestos. Bien, a Dios lo que es de Dios y a los hombres lo que es de los hombres. Pero aquí se confunden un poco las cosas, porque si nosotros estamos hablando que debemos amar a nuestro prójimo con una virtud sobrenatural, entonces hablamos de que el amor que tenemos que tener a nuestro prójimo es sobrenatural. Entonces ya sobrepasa los límites de nuestra humanidad. No se trata solamente de levantar a una persona caída, de visitar a un enfermo, de visitar a un preso, de dar pan o agua a quien lo necesita. De todas podemos repasar todas las obras de misericordia. O de cumplir con el buen ejemplo, haciéndole una caridad a nuestro prójimo, en todo aquello que nosotros podamos darle una edificación. Estamos hablando que la caridad opera desde dentro. ¿Qué quiere decir esto? Si decimos nosotros, o lo dice el Catecismo, lógicamente lo creemos por fe, que las virtudes sobrenaturales se infunden en nuestra alma en el momento del bautismo y permanecen en nuestras almas mientras nosotros estemos en gracia, entonces significa que para poder obrar con caridad, para poder amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y a nosotros mismos como quiere Dios que nos queremos y que queramos a nuestro prójimo,
lo primero que tenemos que hacer es estar en estado de gracia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos atesorar, como dijo nuestro Señor, en el cielo, para que todas nuestras buenas obras no sean como aquella vela que se pone debajo de la mesa, sino como la que se pone arriba del mueble para que ilumine a toda la habitación, o la que se prende en el altar en honor de Dios, que se va quemando suavemente con olor de suavidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar en estado de gracia. Padre, nos repite siempre lo mismo. Padre, ya lo sabemos. Padre, hacemos el esfuerzo, sí. Pero así como delante de nuestros ojos hay flechas, por ejemplo, en la calle que dice sentido contrario, no estacionar, no de vuelta aquí. Bien, conviene recordar cada vez que podamos nosotros, aunque el Padre no lo diga, que hay leyes que tenemos que cumplir, las leyes de Dios, la ley positiva, que es solamente el reflejo de la ley que llevamos dentro de nuestra conciencia, y que tenemos además los consejos evangélicos, que, por más que sean consejos, son necesarios para nuestra perfección y para poder alcanzar con mayor facilidad la salvación de nuestras almas. Bien, entonces, si nosotros tenemos que mantenernos en gracia, caemos por debilidad, caemos por defecto, bueno, está el sacramento de la confesión, está la comunión que nos va a dar fuerza, que nos va a aplicar en nuestras almas, en aquello que más nos cuesta, una ayuda espiritual especial en cada absolución del sacerdote. Están los sacramentales, aún para las gracias no graves, para los pecados no graves, el agua bendita, leer el Evangelio y besarlo, puede ser por ejemplo la Biblia, la bendición del obispo, bueno, en este caso no lo tenemos cerca, que también borra el pecado venial, las indulgencias en las oraciones que rezamos nosotros, sobre todo el rosario tan importante. Recuerden ustedes que Nuestra Señora lo dio como un arma poderosa, primero contra las herejías de la época en tiempo de Santo Domingo, después en las apariciones de Fátima, en contra del ateísmo, del comunismo, y para que no se condenaran tantas almas durante la guerra, ¿sí? Entonces, como reza el principio, digamos, teológico, se cree aquello que rezamos, ¿sí? Por ejemplo, rezamos Padre nuestro que estás en los cielos. Bien, estamos afirmando con la oración, no solamente le estamos pidiendo a ese nuestro Padre que nos bendiga, que nos dé el pan de cada día, que perdone nuestras deudas, que también nosotros estamos obligados. No, estamos afirmando que Él es nuestro Padre. En la oración, en cada oración que hagamos nosotros, en cada pequeña elevación del alma de nuestro pensamiento a Dios, estamos afirmando que Él existe, que Él nos sostiene, que es la fuente de nuestra vida espiritual y que nosotros estamos obligados a rendirle un culto verdadero con nuestro cuerpo, no solamente con nuestra alma. Dijimos entonces que toda esta misa está como empapada de la caridad. Bien, hablando de la oración, San Pedro en la epístola de hoy nos dice: queridos, carísimos, seguid unidos en la oración. Es uno de las creencias de nuestra fe lo que llamamos la comunión de los santos. No es que los santos siguen comulgando, no es que le dieron la comunión a los santos, significa que estamos en comunidad, en comunicación, en coparticipación de las oraciones de todos los justos de toda la tierra, más las oraciones que ejercen ya en el cielo los santos, o sea, todos los salvados, aunque no estén canonizados porque ya son santos, que están delante de Dios en su gloria. Entonces, participamos nosotros de todas las oraciones de la Iglesia triunfante, participamos nosotros de todas las oraciones de las almas justas que hacen en esta iglesia militante y se aplican no solo a nosotros que somos viadores, que estamos caminando sobre esta tierra, sino también sobre las benditas almas del purgatorio, que en ellas, por más que estén sufriendo, tienen en sí la esperanza y también van a agradecer y a rezar por nosotros cuando salgan de sus penas. Entonces,
primero dice seguir unidos en la oración. Cada vez que nosotros hagamos una oración, acordémonos que en alguna parte del mundo y en el cielo de manera permanente hay alguien rezando. Tratemos de unir nuestra oración, por más pequeña que sea, a la de los santos del cielo y a cualquiera de los justos que está sobre la tierra que está rezando en ese momento. Entonces, permaneced unidos en la oración. Sed compasivos, amantes de todos los hermanos, misericordiosos, modestos, humildes. Y la conclusión de esto dice, no volváis mal por mal, ni maldición por maldición. Bendecid por el contrario, porque a eso sois llamados. Estamos llamados a bendecir, no solamente a Dios, sino a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros semejantes, bendecirlos sobre todo con nuestra oración, con nuestro buen ejemplo, con las obras de misericordia para todos ellos. Estamos llamados para ser santos. Nuestro Señor dijo, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sabemos nosotros que tenemos vasija de barro, que se puede romper, que se puede abollar, que se puede perforar, pero lógicamente Dios está para sanar todas esas heridas y hacer que contengamos nosotros la gracia en nuestras almas para obrar obras sobrenaturales. Pero si sucede que padecéis algo por el amor a la justicia, sois bienaventurados. El apóstol dice acá en la epístola, nos está advirtiendo de una gran verdad. Dios nos dice que va a velar sobre el justo, que no habrá nada que dañe al justo. Bien, perfecto. Está en la Sagrada Escritura. Lo sabemos y lo entendemos, pero podríamos preguntarnos nosotros. Hace mucho tiempo, aunque no soy partidario del sitio, alguno de ustedes, bueno, lo habrá frecuentado en algún momento, Radio Cristiandad, la persona que dirigía ese foro tuvo un accidente, si bien entiendo, y murió. ¿Sí? Murió como de manera violenta. Eso es lo que yo sé. Alguien de Ecuador me preguntó específicamente, citando una frase de la Biblia, que cómo podía ser que Dios, que si la persona estaba en pecado para merecer ese tipo de muerte, porque si no Dios sería mal padre, por haber permitido que esa persona hubiera muerto de manera violenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué o cuál, mejor dicho, es la parte principal de nuestra alma que va a subsistir para la eternidad? El alma espiritual. Entonces, Dios, cuando promete velar sobre nosotros y cuando promete que nada nos hará daño, lógicamente, si nosotros caemos en pecado, nosotros estamos alejándonos de Dios, de su promesa, de su gracia, y estamos dañándonos a nosotros mismos. No hay nadie que nos está viniendo a dañar, ¿sí? Entonces Dios promete su asistencia y su bendición sobre nuestras almas. Ejemplo clarísimo, el martirio de los mártires, valga la redundancia. Si me dice esta persona de Ecuador que por qué Dios permitió esa muerte violenta en esta persona, como puede permitirla en cualquiera de nosotros. Puede darnos un infarto, puede atropellarnos un auto, puede caernos un cartel, puede derribarse un edificio, podemos caer en un pozo. Tenemos que estar conscientes de que no somos eternos en la vida mortal, ¿sí? Pero si Dios permitió la muerte de los mártires de esa manera, y en la misa, en la lectura del libro de la sabiduría, si no me equivoco, de la misa de los mártires, dice que no alcanzará mal alguno al justo. Y estamos celebrando que esa persona murió de manera violenta. ¿Cómo nos explicamos eso? Porque el cuerpo es secundario. Porque la manera en que nosotros tengamos que dar nuestra alma a Dios es secundaria. Nosotros celebramos cada año, por decirlo así, nuestro cumpleaños. Entonces, decimos, bueno, un año más de vida. Si pensamos un poquito,
es un año menos de vida. Si Dios nos marcó 100 años y cumplimos, en el caso de un servidor, 35, no mentira, 53, me quedan 47. Pero si Dios me dio solamente 54, a mí me queda un año. Entonces, lógicamente, le doy gracias de haber cumplido 53 y de que me siga asistiendo por el resto de que me falta. Pero cada segundo, cada momento, cada instante que pasa en nuestras vidas, nos acercamos más a la muerte. Nos acercamos más al juicio de Dios. Nos acercamos más a ese momento que va a ser el triunfo definitivo o la derrota definitiva de nuestra fe y de las obras que nosotros hagamos en virtud de esa fe que nosotros profesamos. Entonces, no importa cómo muramos. Miren, si la gracia de Dios va a velar sobre el justo para que no le pase nada, como dice la Escritura, ¿qué le pasó a nuestro Señor? El justo de los justos. Y murió de manera violenta. Murió en la cruz con el agobio del peor castigo que existía para los criminales, el más doloroso y afrentoso. Porque alguien que llevaba un madero camino a su cruz, a su muerte, era insultado, como lo hicieron con nuestro Señor, era considerado uno de los peores criminales. Entonces, ¿Dios falló ahí? No, Él mismo nos dio el ejemplo. Que no importa de la manera en que nosotros tengamos que morir, que tenemos que ser conscientes solamente de que vamos a morir, sea por una enfermedad, sea por un accidente, sea linda la muerte o sea fea, siempre nosotros nos vamos a enfrentar a ese momento en algún instante de nuestra vida. Y cada instante que pasa nos acercamos cada vez más a Él. Entonces, si Dios va a velar sobre nuestras almas justas, de eso es precisamente de lo que nos tenemos que ocupar. ¿Qué significa? Por ejemplo, en el martirio de esos santos, que Dios no permitió, ¿sí?, que ese justo renegara de su fe y se dañara de manera permanente con un pecado grave su alma. Podríamos arguir, y bueno, y entonces, Padre, en el pecado, ¿qué pasa? San Agustín dice que el diablo es como un perro atado, muerde a aquel que se acerca. Nosotros estamos cubiertos con la gracia de Dios, por misericordia de Él, vestidos de la armadura de la fe, de la esperanza, de la caridad, de todas las virtudes, y si nosotros mantenemos esa protección, esa burbuja espiritual, ese gran escudo, el demonio no nos puede hacer nada. Va a estar insistiendo como insistió con nuestro Señor, por adulación o por insinuación, que nosotros caigamos en pecado o queriéndonos engañar como engañó a Eva y Eva le llevó a Adán, pero nunca nos va a poder hacer nada. Inclusive, en un momento de, se me fue la palabra, de posesión, el demonio posee solamente el cuerpo. Nunca puede poseer el alma. Dios no se lo permite. Está más allá de su poder. Por eso nuestro ángel guardián tampoco puede obligarnos a cumplir y hacer las cosas bien. Él sugiere, sugestiona, empuja para que nosotros hagamos eso. Así que entonces el demonio, que es un ángel, caído pero es un ángel, tiene todas las capacidades de un ser angélico, tampoco puede inducirnos de manera obligatoria a hacer un pecado. Entonces, cada vez que yo voy con el Padre y le digo, Padre, es que no me quedó otra. No, sí teníamos otra. Dios estuvo ahí y bueno, reconocer con humildad, bajar la cabeza y decir, bueno, pequé. Que Dios me dé su gracia, déme su absolución o la penitencia y a seguir adelante. Pero tratar de no justificarnos porque Dios precisamente sabe todos nuestros pensamientos. Entonces, para terminar, hablando nuevamente de la caridad, dice el Evangelio de hoy, no devolváis el mal por el mal, como dice San Pedro I, pero el Evangelio sobre todo habla
de no querer hacer el bien solamente a aquellas personas que nos caen bien o que nos hacen el bien. ¿Por qué? Porque dice, porque eso hasta los malos lo hacen. Los ladrones, los criminales se juntan entre ellos y bueno, de alguna manera se hacen determinadas situaciones para poderse ayudar a cometer sus delitos o a cometer sus pecados. Pero en el caso de nosotros dice, como nuestro Señor, obviamente que es difícil, somos de carne, somos orgullosos, hijos de Adán y de Eva, fruto del orgullo por el pecado original, nos cuesta poner otra mejilla, nos cuesta reconocer un error, nos cuesta de alguna manera poner el esfuerzo, sobre todo si nos tenemos que humillar, pero precisamente en eso está el merecimiento de nuestras almas al hacer el bien y evitar el mal, o al corregir el mal si ya lo cometimos. Entonces, tratemos nosotros de hacerle bien a todo el mundo, ¿sí? Hablábamos con algunos de ustedes, fuimos como una peregrinación, un paseo al santuario de Nuestra Señora de Luján. Hablábamos un poco acerca de la caridad, ¿sí? De la caridad física, por ejemplo, explícitamente de la ayuda material, de darle dinero a alguien en la calle. Entonces, yo les decía que yo era de alguna manera regalón, ¿sí? Un ejemplo, supermercado acá cerca, un hombre que se supone que tenía todas las aptitudes o cualidades físicas para trabajar con una nena y tenía como una cajita, ¿no? Entonces entro yo al supermercado y me dice, ¿me compra una leche? Sí, le digo, le compro una leche. Le compré la leche y le di 10,000 pesos, ¿sí? Normalmente ese hombre no está todos los días, está en algún día de la semana, llena su cajita, o sea, a cada persona que entra le pide algo como para completar su despensa y se va. Alguien me decía, por ejemplo, padre, pero usan a los niños, tal vez nos mienten o gastan el dinero de una mala manera. A nosotros no nos corresponde juzgar. Porque nosotros, por ejemplo, cuando tenemos, ¿cuántas veces nos lo malgastamos? ¿Cuántas veces no tiramos la plata en querer tener algo que ya tenemos y lo queremos mejorar? Que no está mal si lo podemos hacer, pero tratemos de compensar de alguna manera ese gusto o ese apego a la tierra haciendo caridad. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la Escritura dice que la caridad borra, limpia nuestros pecados. Entonces, hacer caridad no es solamente ejercer la virtud de la caridad, no es solamente hacer un bien, por ejemplo, es limpiar nuestras almas de nuestros pecados, predisponer la misericordia de Dios para con nosotros, así como nosotros la tenemos para con esa gente. Entonces, ayudemos por amor a Dios, por amor al prójimo. Sí, la persona a la cual nosotros vamos a ayudar está en capacidad de recibir algo más que plata, hagámoslo también. En la Patagonia normalmente nosotros, cuando llegamos, había muchos niñitos pidiendo, digamos, en la calle, plata. Les dábamos comida, le comprábamos un paquete de galletas, o un pan, un sándwich o lo que fuera, ¿sí? Pero bueno, a veces en las esquinas están los que limpian vidrios o los que hacen juegos, malabares, lo que fuera para darle plata. Yo normalmente siempre le doy. Si la persona está como dispuesta, miren, me he llevado muchas sorpresas. Puedo ver a una persona drogada o borracha pidiendo plata y cada vez que le doy me dicen que Dios se lo retribuya. Hay algo ahí en su alma todavía. Está agradeciendo. Le va a llegar esa ayuda que nosotros le demos, independientemente que la use mal. Sabemos nosotros que la droga o el alcohol, fuera de la responsabilidad que tuvo las primeras veces, después se convierte en una adicción, se convierte en una enfermedad. Y para nosotros que no tenemos esa adicción es muy fácil decir, por ejemplo, bueno, pero se lo va a tomar en alcohol. Bueno, yo me lo voy a gastar en un celular, en un reloj, en unos zapatos, jugando a la lotería o lo que fuera. Y también es una adicción, también es un defecto. Entonces, tratemos de ayudar. Entonces, la conclusión
de esto, hablando de la caridad, sobre todo material, ese día que fuimos a Luján fue, que yo no lo he hecho, me da culpa, yo dije, vamos a poner una cajita aquí afuera, donde está la venta de cositas, para exclusivamente obras de misericordia. Entonces, yo de esa caja no voy a tocar un peso, que sea para mí, que sea para comida, que sea para el alquiler, que sea para lo que fuera. Todo lo que ustedes depositen ahí, porque me preguntaban, bueno, es que a veces no sabemos a quién ayudar, bueno, dime a mí, yo doy. Vamos a poner esa cajita ahí, y ahí cada uno, como la Biblia del Evangelio, va a dejar su monedita, su billete, lo que fuera, y esa plata va a estar destinada cada vez que ellos salgan a un lugar para hacer obras de misericordia. Y canalizada por su obra de misericordia para limpiar los pecados de cada uno y para seguir obteniendo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Rezamos, como siempre, encomendamos a la Santísima Virgen. Si pueden ponerse de rodillas, una de María, Nuestra Señora, que es la Madre de la Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de muerte. Amén. Ave María Purísima, Celebramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.